el 8% es un porcentaje relativamente alto, ¿verdad? Deberíamos aumentar y ir regresando un poco a esos niveles. Sin embargo, creo que es muy importante también trabajar desde la eficiencia del presupuesto, ¿verdad? Yo creo que existen muchas economías que invierten muchísimo menos que un 8%, que les va muy bien a nivel educativo. Creo yo que también una de las maneras es crecer más. Creo yo que en el momento en que nosotros podamos tener una base de crecimiento económico más alta, obviamente ese porcentaje, sea cual sea que invirtamos, va a ser mayor. Y creo yo que lo más importante de priorizar es el crecimiento económico para que todos esos aportes porcentuales aumenten de manera relativa. Que decir que yo creo que es un error tener en la Constitución un porcentaje. Lo explicó Ricardo Hausmann, un economista venezolano que es profesor en Harvard, una vez que vino a dar una charla aquí en Costa Rica. Dijo, si me hubieran dicho que la meta era incrementar 30 puntos en las pruebas PISA, se las compro. Pero cuando me dicen que la meta es el 8%, la meta es gastar dinero. No dice cómo y no dice cuáles son los resultados. Pero ciertamente decía, este gobierno ha sido muy irresponsable desinvirtiendo en educación, entregándole a los jóvenes en bandeja de plata a los narcos. Tenemos que proteger a nuestros jóvenes. Y por eso sí creemos que es necesario aumentar la inversión en educación, priorizándolo como un gasto clave que hay que hacer sobre otros que habrá que recortar. Creo que el 8% del Producto Interno Bruto tiene que verse de la siguiente manera. El 8% con el tamaño de la economía, si esa economía son $100, es diferente al 8% si el tamaño de la economía son $200. Hay que ver el dato absoluto. Entonces, dependiendo de cuál es la situación macroeconómica que nosotros tenemos, yo entiendo que vamos a tener que hacerle frente a una crisis absoluta de inseguridad. Esa va a ser la prioridad A1 y después la prioridad A2 va a ser la educación. Entonces, lo que vamos a tratar es de ver cómo ser más eficientes con alianzas público-privadas, usando intensivamente la tecnología y tratando de que recursos que se han usado de una manera desastrosa, como por ejemplo en el DIE y en las juntas administrativas, que ya tienen en las cuentas depositados muchísimos fondos y no se usan por burocracia, por negligencia, por mala administración, eso se puede aprovechar. En una pregunta te decía yo que nosotros tenemos que ver cómo hacemos crecer el Producto Interno Bruto. Ese 8% que está establecido en la Constitución es del Producto Interno Bruto. Si nosotros tenemos un Producto Interno pequeño, el 8 va a ser pequeño. Si tenemos un Producto Interno Bruto grande, puede ser que un 6, un 7 es mayor que el 8%. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto que nos lleva a 1.000 colones y estamos obligados a dar el 8% a las universidades, lo que tenemos que darle son 80 colones de esos 1.000 colones. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un crecimiento de 2.000, el doble? Y solo le damos el 6, le vamos a dar 120 en lugar de 80 colones. Entonces, esas pruebas de porcentajes constitucionales son muy engañosos, son soluciones muy fáciles de plantear porque se termina creyendo que con solo establecer un porcentaje constitucional, por varita mágica va a aparecer el dinero. Sí, los expertos del Estado de la Educación calcularon que recuperar el 8% de educación tardará entre 11 y 18 años, dependiendo de cuán rápido lo haga. Entonces mi compromiso es que al menos durante mis 4 años nos acerquemos a esa meta, sabiendo que se va a requerir 3 administraciones al menos para poder lograrlo. Tenemos que sentarnos con las universidades, con todos y decirles, señores, vamos a trabajar de esta manera de ahora en adelante. Va a haber trazabilidad, va a haber rendición de cuentas. Y ustedes ya no se trata solo de un 8% del Producto Interno Bruto, sino que vamos a trabajar contra lo que ustedes nos presenten, que sea ejecutable, programable y trazable. Entonces, que sean presupuestos de universidades, y hacerlo así. Y trabajar con este ente rector que definitivamente no está haciendo su trabajo. El 8% puede salir de muchas partes, pero yo le podría decir fácilmente que sale del gas y del petróleo, pero vamos a hablar un rato en llegar ahí. Yo le podría decir que sale de cuando caen los intereses y se me libera ese 20% y ya le puedo inyectar plata, también. Yo le podría mentir como otros y decirle que el presupuesto de la República va a salir, eso no es cierto. Pero de donde sí podría salir es del apoyo que la empresa privada nos puede dar. ¿Cómo? Hay dos. La zona franca y la tradicional. La zona franca tiene inversión social. Esa inversión social de zona franca se puede canalizar de regreso en educación, ¿ok?
que se puede dirigir a bilingüismo, que se puede dirigir a los recursos entran directo a engrosar la fila del 8%. Pero también se puede hacer mediante alianzas en las cuales las empresas identifican todas las oportunidades de negocios que se pueden ir a desarrollar con las universidades mediante proyectos de investigación, trabajos que se hacen con los estudiantes de las universidades, y entonces las empresas inyectan plata. Sí, sí, lo haríamos, y según lo señalado por el Estado de la Educación, un 0.38% no representa nuevos impuestos, no representa nuevo endeudamiento, es un número en el cual se ha establecido que a partir de los ingresos que tenemos simplemente representa un compromiso nación. Recordemos que, y esto es muy importante, tanto el gobierno actual como el gobierno de Carlos Alvarado en diferentes momentos recortaron el presupuesto de educación por debajo de los límites de la regla fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron la decisión de que si podían crecer en un 1.5% del presupuesto para educación, lo que hicieron fue crecer un 0.5 o un 1%. Entonces, no crecieron lo suficiente que podrían haberlo hecho por simplemente una decisión política. No hubo voluntad política para aumentarlo. En nuestro caso, creemos que no podemos sacrificar educación. Educación nunca se debió meter en una regla fiscal. Vamos a, en la medida de las posibilidades, vamos a ir revirtiendo los recortes que ha hecho este gobierno a la educación, nuevamente dentro de la medida de las posibilidades, pero no comparto, y nunca lo he compartido, el diagnóstico de que con llegar al 8% del PIB vamos a tener un sistema educativo eficiente y de calidad. De hecho, cuando ingresamos a la OCDE, llegamos muy matones, presumiendo de que éramos el país que más gastaba en educación de ese club. Nunca llegamos al 8% del PIB, pero yo creo que llegamos como un 7,2%. Y sí, la OCDE nos dijo, sí, efectivamente ustedes son los que más gastan y los que peores resultados obtienen. Entonces, mi enfoque no es aumentar ese gasto sí porque sí. Si va a aumentar es porque va condicionado a que va a haber métricas de calidad que se están cumpliendo.